Lo prometido es deuda y como bien dije en el vídeo del maquillaje de Joker que estáis viendo a continuación, que por cierto os dejo el enlace aquí abajo en la descripción por si queréis echarle un vistacito, pues nada, que hoy os traigo el tutorial para aprender a realizar esta dentadura metálica con un método que se suele utilizar bastante en el mundillo del cosplay, pero antes vamos a darle la pedazo de bienvenida a este nuevo invitado que tengo en mi canal. Y se trata ni más ni menos que de este termoplástico llamado Polymorph. Nuestro amigo Polymorph viene del Reino Unido, para ser más concretos de la tienda Thermoworks. Contacté con ellos y les propuse que si me podían enviar un poquito de muestra. Accedieron encantados y me enviaron esta bolsa que no está nada mal. Y bueno, no hace falta decir que aquí abajo en la descripción os dejo también el enlace a la tienda por si os apetece probarlo. Aparte me enviaron también esta bolsita con pigmentos negros para darle color mientras lo estoy trabajando. Había bastante variedad de colores, pero bueno, yo el que necesitaba era este y ya está. También vamos a necesitar las copias de nuestras dentaduras, que ya sabéis que yo siempre estoy pensando en vosotros y os dejo tutoriales a punta pala, así que esto no va a ser menos. Y una vez más, encontraréis el enlace de lo que estáis viendo abajo en la descripción. Y bueno, vamos a empezar ya. El material este trata de unas bolitas muy pequeñitas de plástico que se empiezan a derretir cuando alcanzan la temperatura de los 62 grados. Para ello vamos a utilizar agua súper caliente y añadiremos la cantidad de bolitas que queramos nosotros. Como podéis ver ahora mismo las bolitas ya están cambiando, se están volviendo más transparentes y a su vez se están derritiendo. Al ir moviéndolo un poquito ya se están juntando y convirtiéndose en una masa. Y nada, para empezar a trabajarlo tened paciencia y esperar a que enfríe un poquito, porque si no, aparte de que os vais a chicharrar los dedos, estará tan pegajoso que va a ser imposible de trabajar con ello, así que esperad nada, yo que sé, más o menos unos 15 segundos y yo creo que ya estará perfecto. Ahora voy a añadir el pigmento negro y para ello voy a crear como una especie de lámina alargada. Cojo una pequeña cantidad de pigmento, lo coloco encima y comienzo a doblar la lámina sobre sí misma. Si tardáis demasiado haciendo esto, os va a pasar como a mí. El Polymorph empezará a endurecerse debido a que se está enfriando, así que la solución es tan sencilla como volverlo a pasar por agua caliente, que se vuelva a ablandar y ya podemos continuar trabajando. Y todo el petróleo este que se nos queda en los dedos, tranquilos que dándole con agua y jabón se nos va a ir fácilmente. Volvemos a ablandar la masa y nada, en la página aconsejan que lo hagas tan solo con agua, pero yo como soy muy cabezota lo voy a hacer con una pistola de calor, sobre todo para lo que viene después, que es más preciso. Cogemos nuestra dentadura y colocamos la masa, que estará blandita, sobre ella. Iremos presionando poco a poco hasta acoplarla por completo. Aprovecho para deciros que este material no es tóxico, así que podríamos hacerlo directamente sobre nuestros dientes, pero al ser una dentadura tan grande, yo al menos lo prefiero hacer así porque a la hora de modelar los dientes va a salir todo muchísimo mejor. Cuando endurezca un poquillo, vamos a levantarla y a quitar los excesos, que hay un montonazo. Y de nuevo, utilizando la pistola de calor, voy a apuntar tan solo en las zonas donde quiero empezar a modelar. Y nada, por ahora iremos apretando y quitando exceso una y otra vez. Como podéis comprobar, cuanto más fina voy dejando la capa, más va apareciendo la forma de los dientes. Que esto es otra cosa que tenéis que tener en cuenta. No pasa nada si la capa es muy fina, porque esto en cuanto endurece se queda como una piedra. O sea que problemas poquitos aquí con nuestro amigo el Polymorph. Ahora con una herramienta vamos a ir poco a poco modelando los dientes. Y yo creo que así ya está bastante bien, así que lo voy a dejar aquí. Y por cierto, se me olvidaba añadir que este material es reutilizable, así que con todas las sobras de los excesos que hemos tirado antes, vamos a reunirlas, a darles calorcito y así nos podemos utilizar para otra ocasión.
Ahora vamos a ver cómo conseguir el color metálico. En este caso yo voy a utilizar una sombra de ojos plateada, no es nada difícil de conseguir, en cualquier lado la podéis encontrar. Voy a darle un pelín de calor, pero tan solo un pelín, porque si nos pasamos se nos va a deformar todo el modelado, lo suficiente para que esté pegajoso y la sombra de ojos pueda quedarse ahí pegada fácilmente. Y sencillamente voy dándole toquecitos por encima con los dedos hasta cubrirlo todo por completo. Ahora podréis encontrarle un poco más el sentido a que la base sea negra, y es que sobre ese color el plateado resalta muchísimo más. Y para llegar a los rincones más estrechos voy a utilizar un pincelito. Por último, y para que no se nos despegue aquí toda la sombra de ojos, nos la traguemos y nos dé una diarrea galopante o algo peor, vamos a protegerlo todo con laca de uñas transparente. Y aquí volvemos al dilema que tuve el año pasado con las dentaduras que realicé, y es que en mi caso confío bastante en que cuando se seca la laca deja de ser tóxica, porque vaya, es como cuando te pintas las uñas, que perfectamente las puedes morder y si te tragas un bocado de pinta uñas pues es lo que hay. Además esto también lo suelen hacer los profesionales de cine, así que bueno, yo lo dejo ahí, cada uno que luego haga lo que quiera, pero yo como digo, lo dejo ahí. Y nada chiquitos, pues esto es todo. Como siempre, si realizáis este tutorial o cualquier otro de mi canal, no dudéis en compartirlo con el hashtag Kivansky, sobre todo en Twitter o en Instagram, que es donde mejor funcionan estas cosas. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.